En busca de las ciudades perdidas. En un tiempo en el que el mundo estaba dominado por dioses y guerreros, el hombre mortal construyó enormes ciudades y templos mágicos religiosos en agradecimiento a aquellos que les dieron una superioridad cultural que les permitió dominar enormes imperios. El mundo estaba cambiando y muchas de esas majestuosas ciudades aún permanecen ocultas en selvas, montañas y desiertos del misterioso Perú. El oro y el poder aparecieron por primera vez en la cultura de la humanidad, con lo que ello traía consigo guerras, traiciones y misterios inescrutables que nos acompañarán hasta nuestros días. Culturas que se mezclaron con los indígenas que habitaban aquellas paradisíacas selvas de la Amazonia, donde el hombre mantenía sus últimos reductos de libertad. Etnias que continúan con sus tradiciones milenarias y a los que poco han importado o influido los avances de lo que muchas veces llamamos erróneamente civilización. Los grandes ríos fueron las autopistas que comunicaron esos mundos desde el principio de los tiempos. Cauces llenos de peligros que acechaban a aquellos que osaban introducirse entonces y ahora en la profundidad de la selva en busca de tesoros o aventuras. Pero no solo en la selva y las montañas se construyeron estas mágicas ciudades. En pleno desierto del Perú encontramos los misterios más indescifrables. La ciudad perdida de Caral, con casi 3000 años de antigüedad. Sechín, ciudad dedicada a la muerte y los sacrificios humanos, donde habitaba una sangrienta dinastía de guerreros y magos que ejercieron el terror como sistema de gobierno en sus territorios. Chan Chan, la más grande urbe construida en barro del planeta, y de donde salieron tesoros incalculables que comenzaron a mostrarnos las maravillas que nos esperaban en aquel extraordinario descubrimiento que era el Nuevo Mundo, que nos sorprendería con conocimientos y civilizaciones más avanzadas que los que teníamos en la vieja Europa. La misteriosa Chavín de Huántar, templo mítico de una cultura que dominó desde las cimas andinas a la costa del Pacífico, un conocimiento del cual bebieron los pueblos que dominaron esa parte del universo mágico siglos más tarde. La puerta de la Amazonia peruana, Iquitos, la capital de caucho y ciudad que en sí misma es un mundo impenetrable y desconocido. Una ciudad con sus barrios en palafitos y bulliciosos mercados donde se puede comprar o vender cualquier miseria cotidiana. Desde aquí partiremos a lo más profundo de la Amazonia, buscando lugares sagrados para los indígenas que permanecen escondidos bajo el impenetrable infierno verde que los protege. Mundos olvidados que nos desvelarán misterios que nos sorprenderán. Lima, la capital del virreinato y fundada en 1531 por Francisco Pizarro, hoy convertida en una urbe cosmopolita y la más habitada del Perú, pero que aún hoy en día nos sorprende en cada esquina con el arte y la armonía que iluminaba en aquellos tiempos esta magnífica ciudad. La Catedral de Lima, una extrema obra arquitectónica que nos deja boquiabiertos al penetrar en ella. Allí se encuentra la tumba de Francisco Pizarro, asesinado por los almagristas en la lucha por el poder de aquel inmenso y rico imperio que era el Inca. El conquistador descansa bajo una representación en bronce de un león dormido. Ningún sitio podía haber sido mejor para el reposo eterno de aquel guerrero que con unos pocos hombres y valor inconmensurable conquistó un imperio a sangre y fuego.
eran tiempos de lucha y conquista. Lima para nosotros, al igual que para los conquistadores, solo era el principio del incierto viaje que nos esperaba. Cuzco, el ombligo del mundo, traducido literalmente del quechua, la capital del imperio incaico, el Tahuantinsuyo, allá donde todas las riquezas florecían y habitaba el hijo del sol, el Inca. Cuzco se encuentra a casi 4.000 metros de altura y flanqueada por enormes montañas de los Andes, una ciudadela inexpugnable hasta que llegaron los europeos. Hoy Cuzco es la capital del turismo en Perú. La gente llega desde todos los lugares del planeta, ansiosa de conocer una cultura que para ellos es muchas veces incomprensible. Desde allí se dirigió un imperio que iba desde Ecuador hasta Argentina. Hoy nos sorprenden la cantidad de iglesias católicas que hay en toda la ciudad, pero cada una de ellas era un palacio o templo sagrado que se destruyó, y con las mismas piedras se erigían enormes moles para adorar los cultos cristianos. Como ocurrió con el Coricancha, el templo de adoración al sol. Cuentan los cronistas que la arquitectura que encontraron en la ciudad era increíble. Piedras con encajes perfectos que incluso hoy, con herramientas modernas, sería imposible de conseguir. Sin duda, entre las ciudades con una magia y un poder especial en el planeta, Cuzco ocupa un lugar privilegiado. Cuzco, como capital del imperio, era el centro donde se abastecían todos los súbditos que bajaban de la montaña para conseguir vituallas, y tenía uno de los mejores mercados del mundo. En el presente sigue siendo igual. Los negocios están abarrotados, y la gente de los pueblos viene a diario a vender sus elementales productos y conseguir, muchas veces por el trueque, como antiguamente, lo que necesitan para su subsistencia básica. Aquí estamos a una altura considerable, y la vida en la puna o desierto de altura es muy difícil. Los alimentos como la patata es lo que mantiene a esta sociedad andina, donde la miseria la bordea a diario desde hace cientos de años. La religión fue la base de la conquista, y aún sigue muy arraigada entre los pueblos andinos, aunque se mezcló con sus creencias populares, dando lugar a unos ritos de colorido y espectáculo sin igual. Pero Cuzco no parará de sorprendernos. Incluso cuando cae la noche, la magia aflora a las calles de esta enigmática urbe. Ahora nos dirigiremos en tren desde Cuzco a la mágica ciudad de Machu Picchu. Machu Picchu, descubierta en 1911 por Hiram Bingham, aquel explorador americano que, becado por la Universidad de Yale, llegó hasta esta ciudad perdida siguiendo el paso de unos agricultores que llevaban generaciones labrando las terrazas de la ciudad perdida para sacar sus cosechas. Apenas había unos cuantos esqueletos en ella y alguna pieza de cerámica. ¿Dónde estaba el resto de una ciudad que pudo ser la ciudad religiosa máxima de los incas? ¿Dónde fueron sus habitantes? O quizás lo que allí escondían eran tesoros con los que huyeron ante el miedo de la llegada de los españoles. Si miramos desde la parte alta de la ciudad, vemos montañas majestuosas que la rodean e impiden su visión hasta que estamos encima de ella. ¿Por qué la escondieron de esta forma? Pero los secretos no se acaban en la ciudadela perdida. A pocos kilómetros encontramos el pueblo de Maras y el centro arqueológico de Moray, donde unos enormes círculos concéntricos nacen a ras de la tierra y se hunden en la profundidad del campo.
Unos dicen que es como un pequeño invernadero que crearon los incas para adaptar frutos tropicales a la dureza del clima andino, pero otros aseguran que es un enorme centro energético. Pero la mayor de las incógnitas está por descubrir. Cargamos un 4x4 para organizar una expedición en busca de la ciudad de Paititi, en medio de la jungla del río Madre de Dios, en lo más profundo de la Amazonia. Viajaremos desde la Puna, el desierto de altura, hasta la jungla. Paucartambo, pueblo centenario y última población antes de ingresar en la selva. Aquí llegaron las primeras expediciones de los incas, cuando intentaban conquistar el Antisuyo, la región más allá de su imperio y desde la cual ya llegaban historias de enormes tesoros ocultos en la selva. Podemos comprar lo último que nos falte, pues a partir de aquí los suministros llegan con cuentagotas. Continuamos camino hacia lo desconocido. Los paisajes de la Puna van cambiando por el color verde que nos empieza a rodear. Imaginemos cuando aquellos guerreros liderados por el Inca Yupanqui, hijo del gran Pachacútec, emprendía este mismo camino acompañado de un ejército de más de 10.000 hombres. Iban a conquistar el imperio de los Chunchos, los bravos indígenas que habitaban la cuenca del río Amarayu, o Boa Gigante en quechua, y sobre todo con la convicción de que estos nativos eran los guardianes del Gran Paititi, la ciudad de oro. Si nuestro camino es difícil para conseguir bajar de los 4.000 metros de Cuzco a los 100 metros de altura que tiene el río Madre de Dios, como llamaron los españoles al Amarayu, imaginemos aquel inmenso ejército avanzando por territorio hostil y las necesidades de comida y agua que tenían para avanzar. Cuando llegaban a algún poblado, lo saqueaban completamente para poder continuar el duro camino. Aquellos incas sortearon los mismos caminos y desfiladeros que estamos atravesando nosotros. Solo hemos cambiado los nativos hostiles por los bandidos que salen a la pista en cuanto cae un poco la luz. Los paisajes son increíbles. Y tenemos la sensación de adentrarnos en un mundo perdido que lleva cientos de años sin cambios, escondiendo secretos, gentes y tesoros que nunca se han visto. Juan Álvarez de Maldonado fue el primer gran explorador español del Madre de Dios. Una expedición en la que pronto terminó siendo hecho prisionero por los indígenas chunchos, junto a parte de sus compañeros. Los indígenas les mantuvieron inexplicablemente con vida, y al cabo de los 2 años, quizá ya cansados de alimentar a aquellos blancos que no les aportaban nada, decidieron liberarles. Maldonado volvió a Cuzco dando señas de la ciudad que estaba perdida en lo más profundo de la selva, de donde los indígenas sacaban distintos abalorios de oro. A los que no les daban valor, simplemente les gustaba su brillo. A esta ciudad la llamaban Gran Paititi. Según nos acercamos al final del camino, este se complica. La pista desaparece bajo nuestras ruedas y el conductor nos pide regresar antes de que no podamos hacerlo. Pero la suerte está echada. Y creo que Juan Álvarez Maldonado no habría regresado, y seguro que tuvieron problemas mucho mayores que los nuestros.
Pilcopata, el último pueblo al que llegaron los incas en su conquista del Antisuyo, y que se ha hecho famoso por ser desde donde parten las numerosas expediciones en busca de la ciudad perdida. O muchas veces amparándose en esa disculpa, los expedicionarios mineros o petroleros para buscar otros tesoros en la selva, como el descubierto últimamente, más valioso que el oro, y que puede terminar con el paraíso de estas junglas, el uranio. Estamos en la selva amazónica más desconocida. Y a pesar de su grandiosidad, oculta muchos misterios, de los cuales podemos tener varias opiniones o leyendas. Pero nunca olvidemos que todas las leyendas se basan en la realidad. Como todo el mundo te deslumbra ante esa historia que te cuentan, la que todo el mundo te cuenta, ¿no? Los incas escaparon con los tesoros, qué sé yo. El hecho de simplemente hablar de una ciudad perdida en la selva, para mí fue la fascinación más grande que tuve en la vida. En definitiva, cuando empiezas a estudiar un poco la historia, te das cuenta que tampoco es tan descabellado, porque al principio te hablan de figuras en tamaño natural en oro, animales, todo lo que había, se supone, en el imperio, plantas, ya está bien, ¿no? Ya. Pero realmente cuando empiezas a ver en la historia, hay evidencias de que eso era así. En el Cusco, en el Coricancha, había eso. Había jardines donde estaban representadas todas las especies del imperio. Y bueno, ¿por qué no? La evidencia de los petroglifos de Puyaro que están por allá y tantos otros que están perdidos por ahí, apuntan a lo mismo. No son ni petroglifos incas ni cosas que se parezcan, no son españoles, no son fenicios. Bueno, teorías hay para todos los gustos, como te decía, ¿no? Pero en definitiva, las pocas evidencias que hay no apuntan en ninguna de esas direcciones. Apuntan a algo autóctono, algo que pudo haber vivido y florecido en esas regiones, ¿no? Quién sabe por cuánto tiempo, antes de desaparecer por una catástrofe que bueno, es innegable también, ¿no? En las costas de Brasil hay evidencias de esos mismos periodos, 8.000, 10.000 a.C., de 180 metros de oscilación en el nivel del mar. Sabemos que es suficiente para haber inundado toda la Amazonía hasta aquí. Finalmente llegamos al pequeño enclave de Atalaya. Allí contactamos con la china, la mujer que controla los botes por el río, y llegamos a un acuerdo para alquilar la nave y la tripulación para bajar el Madre de Dios y entrar por sus quebradas hasta que el agua lo permita. El único problema es que no tenía motores de repuesto para llevar dos en el bote, y tampoco pasadores de hélice. Decidimos ir hasta el pueblo de 250, atravesando el río Minero para encontrar algún pasador. Pues sería una locura entrar en el río sin pasadores de repuesto, ya que esta es la pieza que sujeta la hélice, y cuando pega contra un tronco o el fondo, en lugar de partir la hélice, que sería irreparable, se rompe el pasador. Al fin, y tras dormir en lo que se puede llamar el único hotel de Atalaya, que por supuesto también es propiedad de la China, bajamos a la ribera del Madre de Dios para subir al bote que nos está esperando. Partimos en el barco que será nuestra casa durante las próximas semanas. En los primeros momentos de navegación, el paisaje es fantasmagórico. Las nubes cubren la cima de las últimas montañas de las estribaciones de los Andes. Este río ha sido siempre uno de los menos explorados,
pues su corriente y remolinos son traicioneros y te pueden volcar si el motorista no es un experto en estos cauces. Una más de las trampas que nos pondrá el camino para impedirnos la llegada al Paititi, tal y como dice la leyenda. A mediados de los años 80, el ejército peruano intentó explorar estas tierras desconocidas y organizó una expedición con 70 de sus mejores hombres de las fuerzas especiales. Se introdujeron en la jungla para desvelar sus misterios. El resultado, al cabo de los 2 meses, solo 7 de esos soldados salían de la jungla. Con los compañeros que no acabaron las enfermedades o las serpientes, acabaron los indígenas hostiles. Pero algo que nos dejó helados fue el relato de un guía de selva, cuando nos explica cómo su padre fue con un helicóptero militar en busca de una luz que salía de la selva. Al bajar los soldados hicieron señales para que les subieran, y al dar subida al torno para ascenderlos, las cuerdas estaban vacías, y nunca se encontró a esos hombres. Hace años atrás, mi papá era un militar del ejército. Ellos habían sobrevolado de noche y de la cual habían visto la parte baja que algo iluminaba, ¿no? Entonces al ver esa iluminación del helicóptero soltaron 4 soldados y de la cual mi padre había quedado en el helicóptero. Entonces cuando ellos bajaron a tierra hicieron señas con las linternas para volver a retornar. En vista de que no aparecía, ellos regresaron a Salvación porque ahí era la base del ejército en esa temporada cuando estaban abriendo la carretera. Entonces al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no les han encontrado, ¿no? Han desaparecido y la dificultad que ellos tenían era la tormenta sobre todo, ¿no? Mucha lluvia, muchos rayos, ¿no? Los problemas comienzan y rompemos el primer pasador de hélice. Otra de las sorpresas del río es la cantidad de troncos que bajan con la corriente y te pueden causar una avería o hacerte zozobrar como si el barco fuese una cáscara de nuez. Después de varios días de navegación, cambiamos a un bote más pequeño para llegar hasta los famosos petroglifos de Pusaro. Considerados la puerta de Paititi, unos grabados en piedra en mitad de la selva, símbolos que no tienen nada que ver con la cultura incaica, pues estos nunca representaban rostros humanos. Vemos círculos concéntricos, tal y como Platón representaba la tierra y el agua, la Atlántida. Cuentan las leyendas de los indígenas machiguengas que a partir de aquí comienza el reino de Paititi. De hecho, los ríos comienzan a llevar oro, y si intentamos avanzar, el tiempo cambia bruscamente y las aguas se levantan con el viento. Es como si no quisieran que continuáramos. Los dibujos tienen multitud de interpretaciones. Muchos piensan que se trata de un mapa del tesoro en piedra, pero lo que no dudamos es que alguna cultura o unas gentes que no tienen nada que ver con las que conocemos realizó este trabajo inexplicable. Pero ninguna teoría está clara. El río nos atrapa en varias ocasiones y a punto de volcarnos nos encalla en bajos sin agua. El caudal es traicionero y no te puedes confiar. En un recodo del río vemos como unos agujeros labrados en la piedra. El guía nos dice que cuando el agua baja, estas 2 perforaciones son los ojos de una calavera natural, donde los indígenas realizan rituales mágicos. Este río tiene algo especial.
Pizarro sentenció con una frase lo que sería la búsqueda de las ciudades perdidas. El dorado siempre se encuentra un poco más allá de donde nosotros llegamos. Paititi continuaba oculto. Llegamos a Playa Perdida, un rincón paradisíaco en el río, pero que cuenta con multitud de caminos que parten de la ribera hacia la jungla. Se habla que son los caminos a Paititi, y esa fue nuestra intención. Durante varios días seguimos pistas de trochas abiertas entre los cañaverales, esperando encontrar un camino más abierto que nos llevase a alguna pista para encontrar la ciudad. Y perdida la orientación, pues en la selva no podíamos ver ni el sol, tuvimos que volver guiándonos por el ruido de la corriente que nos llevaría hasta el agua, y siguiendo el cauce llegaríamos al campamento base. Bueno, a Paititi ando buscando desde el año 85. Yo estoy enterado y sé que este es un sitio de entre 8.000 a 10.000 años, muy atrás. Se supone que era una raza muy interesante y que llegado a su término de su civilización ya aparecieron, pienso, los incas. Cada vez que, después de una segunda expedición que estábamos ya cerca al sitio, en tiempo de secas, se ponía a llover. Y llovía día y día y día y no podíamos ni prender fuego ni cocinarnos, tanto que ya no podíamos hacer y teníamos que retornar. No bien nos íbamos, empezaba a despejarse y se ponía soleado. Y pienso que fue una especie de prueba. Pero gracias a nuestro esfuerzo parece que nos entendió y nos dio una puerta y se abrió la última expedición. Así, no hubo lluvias y logramos llegar hasta sus faldas. Si tengo tantas ganas o esfuerzo para lograr ir ahí, porque cada vez que voy es una arriesgada, es una forma de que de repente ya no regreso, ¿no? Porque es muy lejano, muy atrevido, muy peligroso. La selva es tan encantadora que puedes encontrar lo que uno no piensa que hay. Entonces, desde que empecé a ver vestigios, descubrí ciertas ciudadelas, etcétera, etcétera, y daban el camino hacia ese lugar. Entonces, una vez que ubiqué el lugar, era tan impresionante, es tan impresionante, que me hizo confirmar que sí existe y es acá, en nuestra patria. Pasamos nuestra última noche en el campamento y viajamos hasta el pueblo de Atalaya, ya caída la noche, y con el peligro que lleva esta navegación en unas aguas tan peligrosas. Pero las fuerzas ya nos estaban comenzando a abandonar. Tras una jornada de descanso y una reconfortante comida caliente, salimos nuevamente en el 4x4. Seguíamos una pista nueva. Unos indígenas nos habían dado la información de dónde podíamos encontrar un nuevo mapa de Paititi, en unos petroglifos. Estaba escondido en el cauce seco de un río al otro lado de la montaña. Tras mucho preguntar a la poca gente que encontrábamos y que difícilmente podíamos entender pues solo hablaban quechua, seguimos el camino hasta llegar a una especie de bajada que salía de la pista.
serpiente es algo familiar con lo que es prácticamente lo que es oro, llamado oro. En diversos sitios donde hay oro, por ejemplo, siempre por lógica se encuentra lo que es la serpiente. Puede que sea un indicio de lo que es la ciudadela del Paititi, lo que es la ciudad perdida de los incas que dicen. Iniciamos un descenso hacia la jungla. Aquí encontramos a dos muchachos que vivían en una chacra o pequeña granja cercana y nos pudieron ayudar en el camino. La suerte siempre existe, pues los niños habían oído hablar de los dibujos que había en las grandes piedras. Vamos encontrando piedras labradas. Efectivamente están en el cauce seco de un río. Tienen multitud de dibujos y grabados que parecen llevan cientos o miles de años allí. Una enorme roca tiene horadada como una piscina para almacenar agua. ¿Pero no estamos en el trópico? Aquí no falta agua, pero cuando se dibujaron aquellos signos y construyeron el almacén acuático, esto no era una jungla. Quizás ocurrió hace más de 5.000 años. Desde aquí tenemos un desnivel con el océano Atlántico de 180 metros. Y hace 5.000 años el mar llegaba hasta aquí, las estribaciones de los Andes, donde floreció una cultura superior de la que bebieron los incas. Nuevamente vemos los círculos concéntricos unidos por una línea con otros círculos, como si uniesen ciudades comunicadas con otras, según la teoría de Platón. Flechas direccionales y rosas de los vientos grabadas en la piedra que nos dan solo una dirección, el Cerro Pantiacoya. De donde venimos, y cuenta la historia, está oculta la ciudad perdida. ¿Quién fueron estas gentes? ¿De dónde vinieron? ¿A dónde y cuándo se fueron? Es uno de los misterios que sigue manteniendo Paititi, pero que seguiremos buscando. Ya sea que sigamos adelante o dejemos nuestros huesos para pudrirse en estas selvas, una cosa es cierta. El enigma de la Sudamérica antigua, y tal vez del mundo antiguo, solo será resuelto cuando estas ciudades sean halladas y abiertas a la investigación científica. Pero que las ciudades existen, me consta.